Para el acceso al local número 2 tenemos en la parte inferior fachaleta en muy buen estado, filos y bordes con sus esquineros metálicos en muy buen estado. Acceso con borde en muy buen estado, borde de escalera en muy buen estado, sin desportilladuras. Tenemos acá un pequeño detalle. Muro de fachada sin retoque de pintura reciente. Tenemos fachaleta, como decía, en muy buen estado. Santa María en buen estado, Santa María enrollable, color negro. Chapa me relaciona una copia de la llave. Observamos fachada del local número 2. Con la parte superior, ventanas con sus rejas pintadas color negro, muy buen estado. Ingresando, encontramos un enchape de escalera con sus huellas y contrahuellas en muy buen estado. Filos y bordes se observan en buen estado. Observamos guardaescobas completos. Hay veces que hacen Muro con sus filos y bordes de columna en buen estado, sin golpes ni esportilladuras. Borde de columna en muy buen estado, filos y bordes de columna sin golpes, sin desportilladuras. Como dije anteriormente, observamos enchape de huellas y contrahuellas en muy buen estado. Tenemos guardaescobas completos. El gancho se observa en muy buen estado, se observa enchape con sus guardaescobas completos, con sus brechas completas. Enchape se observa sin detalles. Observamos muros pintados color blanco, sin perforaciones, muros con muy buen estado de pintura. Una ventilación con su reja pintada color negro en muy buen estado. Observamos muro color blanco en perfecto estado. Lateral se observa muro color blanco en muy buen estado. Filos y bordes de muro en muy buen estado. Muro color blanco sin perforaciones en muy buen estado. Tenemos cubierta placa en muy buen estado, parte metálica pintada color blanco, sin rastros de humedad, sin detalles en su pintura, filos y bordes de viga en muy buen estado. Por esta parte tenemos un enchape en la viga en muy buen estado, guardaescobas completos. Tapa ciega en buen estado. Tenemos muro todos los tacos arriba. Este es un encendedor. Este bombillo no me está funcionando. Debe ser el que prende la parte de abajo. Sí. Una vez verificamos. Muros color blanco en muy buen estado. Para el acceso al local 2 tenemos una puerta
una puerta que se desliza con su lámina metálica, puerta metálica en muy buen estado, lámina metálica en muy buen estado, puerta nueva, sin detalles en su lámina, sin abolladuras, sin golpes, pintura en muy buen estado. Tenemos que la puerta nos relaciona 2 copias de la llave. Puerta completa, abre de manera correcta. Solo el acceso de la puerta peatonal también funciona de manera correcta. Me relaciona una copia de la llave de la puerta de acceso peatonal y una copia de la llave de la puerta completa, de apertura completa. Verificamos funcionamiento correcto desde la parte interna. Observamos que funcionan sus seguros de manera correcta, tapa asegurando y desasegurando de manera correcta. Podemos observar que la puerta también asegura y desasegura. De manera correcta. Observamos lámina en la parte interna del local número 2 en muy buen estado. Filos y bordes en muy buen estado. Tenemos láminas sin abolladuras, sin golpes, marco en muy buen estado. Y la puerta desliza de manera correcta. Abre y cierra suavemente. Por esta parte podemos observar muro color blanco en muy buen estado, sin perforaciones, guardaescobas completos, muro color blanco en muy buen estado, tope en pasta, tope esquinero en pasta en muy buen estado. Tenemos un desagüe en muy buen estado, filos y bordes de columna en muy buen estado. Tenemos una reja de ventilación del área de la escalera en muy buen estado. Tenemos una ventana con su marco metálico pintado color negro, vidrio con textura en muy buen estado, ventana abriendo y cerrando de manera correcta, funcionando su seguro de manera correcta. Ventana nueva, recién instalada. Tenemos muro pintado color blanco en muy buen estado, muro sin perforaciones, pintado color blanco. Tenemos una ventana con su marco metálico pintado color negro, vidrio en muy buen estado, ventana cerrando de manera correcta, vidrio con textura en muy buen estado. Tenemos
filos y bordes de columna en muy buen estado, guardaescobas completos, muro con su tope esquinero en pasta en muy buen estado, tenemos muro sin perforaciones con sus tapas de puntos eléctricos en muy buen estado, nuevas, guardaescobas completos, filos y bordes de columna con sus topes esquineros en pasta en muy buen estado. Tenemos la parte superior de esta área, 2 lámparas cuadradas incrustadas a la pared, al muro, en muy buen estado. Tenemos un enchape de piso en muy buen estado, enchape de piso en cerámica, color gris, en muy buen estado, sin golpes, abolladuras, fisuras, sin detalles en su piso, enchape de piso nuevo. Tenemos guardaescobas completas, filos y bordes de muro con su tope esquinero, pasta en muy buen estado. Observamos una segunda área donde la división pues son unas columnas de las cuales podemos observar de este costado columnas pintadas color blanco sin perforaciones. En la parte inferior observamos guardaescobas completos, observamos esquineros, topes esquineros plásticos o en pasta en muy buen estado. Podemos observar en esta área lo que es la cubierta en muy buen estado, cubierta con su lámina pintada color blanco, filos y bordes de viga en muy buen estado, filos y bordes de viga en muy buen estado, lámina pintada color blanco. Procedemos a detallar lo que es la segunda área del local. Podemos observar por este costado columna con filos y bordes en muy buen estado, tope esquinero en pasta en muy buen estado. Tenemos un enchape de piso en muy buen estado con sus guardaescobas y brechas completos. Enchape de piso sin fisuras, sin desportilladuras, sin golpes, sin detalles. Por esta parte podemos contar con un muro pintado color blanco en muy buen estado. Tenemos 2 lámparas cuadradas incrustadas en la pared en muy buen estado. Tenemos las tapas de los puntos eléctricos, las cuales se evidencian en muy buen estado, guardaescobas completos, muro pintado color blanco en muy buen estado. Tenemos por esta parte la parte interna de las escaleras que nos conducen a la terraza en muy buen estado, muro color blanco en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Tenemos enchape de piso en muy buen estado, guardaescobas completos, brechas completas. Se observa la parte inferior, pintado color blanco sin perforaciones, sin rastros de humedad. Piso, como dije anteriormente, se observa recién instalado de manera correcta, en muy buen estado. Tenemos una cubierta en placa de la cual se observa la parte de las láminas metálicas pintadas color blanco. La viga se observa pintada color blanco con sus filos y bordes en muy buen estado, sin detalles en su placa, no hay rastros de humedad. Las vigas con sus esquinas y bordes en muy buen estado. Tenemos por esta parte en el muro las 2 lámparas cuadradas en muy buen estado. Tenemos por acá filos y bordes de columna en muy buen estado, topes esquineros en pasta en muy buen estado. Se observan guardaescobas completos y se observan brechas completas. Observamos por esta parte muro color blanco en muy buen estado. Tenemos puntos eléctricos en muy buen estado y tenemos en la parte superior una lámpara cuadrada incrustada en muy buen estado. Tenemos filos y bordes de columna y de viga en muy buen estado, lateral
de escalera con sus filos y bordes en muy buen estado. Tenemos un enchape de piso en muy buen estado, guardaescobas completo, brechas completas. Se observa que no hay golpes, fisuras ni desportilladuras. Observamos piso con enchape en muy buen estado. Por esta parte también observamos piso con enchape en muy buen estado, sin golpes, desportilladuras, fisuras ni faltantes. Tenemos muro pintado color blanco en muy buen estado, sin perforaciones, con su lámpara cuadrada en muy buen estado. Tenemos muro en la parte superior, se observa toma corriente, muy posiblemente luz 220. Guardaescobas completos, tenemos muro sin perforaciones. Por esta área tenemos fondo con muro pintado color blanco sin perforaciones, filos y bordes de columna en muy buen estado. Tenemos un enchape en cerámica en muy buen estado, filos y bordes en buen estado. Por esta parte sí tenemos una cerámica partida, sin faltante, pero se observa ahí la vencidura, la partidura de la cerámica. Observamos muro con enchape, guardaescobas y brechas completas, muro con enchape en muy buen estado. Parte superior se observa muro sin perforaciones, filos y bordes de muro en muy buen estado, sin desportilladuras, filos y bordes de columna en muy buen estado, sin desportilladuras, enchape en buen estado, tope de columna, esquinero metálico en muy buen estado. Tenemos lavatraperos con sus filos y bordes en muy buen estado, cerámica en buen estado, enchape en buen estado. Tenemos rejilla de desagüe en muy buen estado, llave funcionando de manera correcta. Tenemos un lavamanos sin pedestal con su rejilla en buen estado, con su llave color negro funcionando de manera correcta, lavamanos funcionando de manera correcta. Cubierta, como dije, estructura metálica de la placa en muy buen estado, pintada color blanco. Vigas con sus filos y bordes en muy buen estado, filos y bordes de viga en muy buen estado, pintadas color blanco, vigas pintadas color blanco, láminas pintadas color blanco. Tenemos por esta parte muro pintado color blanco, guardaescobas completos, una puerta metálica con un acabado tipo persiana. Por esta parte tenemos un pasador de la puerta y tenemos una bisagra para candado. Puerta cerrando y abriendo de manera correcta, lámina metálica en muy buen estado, puerta en aluminio en muy buen estado. En la parte interna también observamos el mismo pasador, observamos marco en aluminio en muy buen estado. En la parte interna del baño podemos observar al ingresar filos y bordes en muy buen estado, enchape de piso en muy buen estado con su rejilla de desagüe. Tenemos un bombillo que es compartido para los dos baños, enchape, como dije, en muy buen estado. Tenemos un sanitario con su tapa color blanco en muy buen estado, sanitario desaguando de manera correcta. Observamos flotador en buen estado, observamos lavamanos en buen estado, sin su pedestal. Por esta parte del costado podemos observar un enchape de muro en buen estado, enchape de muro en buen estado. Tenemos una llave con ducha, filos y bordes de columna con tope esquinero metálico en muy buen estado, correctamente instalado. La llave de paso del baño, de corte del baño en muy buen estado. Tenemos otra llave de corte por esta parte, un enchape de muro en muy buen estado,
guardaescobas completos, enchape completo, perdón, y brecha completa. Tenemos junto al lavamanos una fisura o una cerámica vencida, partida, pero correctamente pues instalada. Como decía, muro con brechas completas, enchape correcto. Tenemos portapapel con su respectivo tubo, enchape por esta parte en muy buen estado, sin perforaciones, sin fisuras, sin golpes. Por esa parte tenemos toallero instalado correctamente. Tenemos muro con brechas en muy buen estado. Parte superior observamos muro pintado color blanco sin perforaciones. Tenemos la lámpara que comparten los dos baños. Tenemos muro color blanco sin perforaciones, muros color blanco sin perforaciones, con columnas con filos y bordes en muy buen estado. Cubierta placa, parte metálica pintada color blanco. Se observa la cubierta de los dos baños en muy buen estado. No se observan rastros de humedad al momento del video. Procedemos a verificar lo que es la lluvia. Y el desagüe sanitario. Desagüe sanitario funcionando de manera correcta, y ducha funcionando de manera correcta. Rejilla de desagüe en muy buen estado. Saliendo del baño número 1 pasamos al siguiente baño, el baño número 2. Pasador funcionando correctamente. Se observa una puerta tipo persiana, puerta corta en muy buen estado. Al ingresar podemos observar enchape de piso en muy buen estado, rejilla de desagüe en muy buen estado. Observamos muro con orinal, enchape de muro con guardaescobas con brechas completas, perdón, enchape de muro con brechas completas, sin fisuras, sin faltantes. Observamos parte superior, muro pintado color blanco sin perforaciones, muro pintado color blanco sin perforaciones. Por esta parte también pintura de muro en muy buen estado. Podemos observar funcionando la llave de desagüe del orinal desaguando de manera correcta. Podemos observar por esa parte muro color blanco sin perforaciones. Se observa la lámpara que comparten los dos baños. Tenemos un borde de muro, de columna, perdón, en muy buen estado, marco con sus filos y bordes en muy buen estado, y tenemos la parte interna de la lámina de manera en buen estado, de manera correcta su instalación. Tenemos que el local se encuentra pintado color blanco con su piso en muy buen estado, enchape de piso en muy buen estado. Solamente hay los detalles que mencioné, dos fisuras, una en la zona de lavado, zona húmeda, y otra en el baño que tiene lavamanos, en la parte superior del lavamanos. Por demás, instalaciones de su cerámica, de sus enchapes en muy buen estado, puntos eléctricos nuevos, local para estrenar, filos y bordes de columna en pasta en muy buen estado, puertas deslizando correctamente, muro en muy buen estado. Continuando, tenemos un acceso al área de la terraza, donde tenemos muro pintado color blanco en muy buen estado, muro color blanco en muy buen estado. Tenemos unas escaleras para el acceso, encendedor, bombillo, cubierta, se observa lámina metálica en muy buen estado. Tenemos enchape de la escalera en muy buen estado, enchape de la escalera en buen estado, guardaescobas completos. Se observa cerámica en muy buen estado, sin faltantes, sin golpes, sin desportilladuras, ni peladuras,
detalles de golpes. Observamos filos y bordes de muro en muy buen estado, pintados color blanco sin perforaciones, filos y bordes de muro, como dije, pintados color blanco sin perforaciones. Filos y bordes de muro en muy buen estado. Observamos cubierta, parte metálica en muy buen estado, pintada color blanco, muros en buen estado. Acá los muros tienen algunas pequeñas manchas de que estuvieron tocando, tal vez para ingresar. Se agarraron de los muros. Observamos una puerta metálica pintada color negro en muy buen estado, lámina en muy buen estado, puerta de relación a una, copia de la llave, parte superior, muro sin perforaciones en muy buen estado, parte externa, lámina en muy buen estado. Se observa muro pintado color blanco en muy buen estado, lámina en muy buen estado. Observamos enchape de piso de la terraza, tableta roja en muy buen estado. Tenemos 2 tanques de 500 litros, tanques de agua en muy buen estado. Tenemos lateral del acceso a las escaleras en obra gris. Todo lo que es el enchape de la terraza está en buen estado, tableta roja, recién enchapado. Tenemos algunas puntas de las columnas. Esto ya pertenece a intemperie, por eso no detallamos lo que es la terraza, pero podemos observar que la cubierta de la terraza nos relaciona enchape de pisos en muy buen estado, sin faltantes, enchape de pisos sin faltantes. Damos por terminado el video.